el día de hoy vamos a ver las actividades de la semana 5. En esta semana se trabajará con las siguientes asignaturas de lengua y literatura, inglés y educación cultural y artística. El tema es completo mi álbum y creo un final sorpresivo. Actividad 1. Mi final sorpresivo. En este proyecto hemos disfrutado de la lectura de textos literarios como la fábula El león y el gusano y el cuento Monín. ¿Cuál de ellos te gustó más? ¿Por qué? Conversa con tu familia y comenta sobre las semejanzas y diferencias que existen entre estos textos literarios, fábula y cuento. Básicamente lo que tienes que hacer aquí es describir por qué estos textos literarios se parecen y por qué no se parecen, por qué son diferentes, qué les hace distintos. Para aprender más, lee y resuelve las actividades de la página 221 del texto de lengua y literatura. Ahora que ya sabes más sobre la fábula y el cuento, lee nuevamente el final de cada uno. Entonces, hay que leer el cuento Monín y la fábula El león y el gusano. Entonces, en la fábula El león y el gusano, el final es así. Todos los demás animales de la selva se llevan muy bien. Por eso, vertebrados e invertebrados celebran con júbilo el éxito del gusano. Y el león aprendió la lección dejando de presumir y volviéndose más humilde. Desde entonces vivieron aún más felices aceptándose unos a otros como habían hecho siempre, sin importar su apariencia física. Con respecto al cuento Monín, el final es así. Los monos aulladores le contaron a papá mono que habían rescatado a Monín de la tormenta y lo habían cuidado porque no sabía cómo regresar. Papá mono, muy agradecido y sintiéndose culpable por pensar que le harían daño, los invitó a su casa en Misahuayí. Armaron una gran fiesta y juntos hicieron muchas monerías para deleite de los turistas que no comprendían el porqué de tanta algarabía. En tu cuaderno, cambia el final de cada uno por otro diferente y sorpresivo que se te ocurra. Básicamente lo que tienes que hacer aquí es buscar o tú imagínate un final para la fábula El león y el gusano y un final para Cuento Monín, el que tú quieras, el que te parezca chévere, el que te parezca lindo y sorpresivo. Recuerda que para escribir tu versión del final de la fábula y el cuento debes imaginar un final sorpresivo y anotar las ideas que se te ocurran. Con sorpresivo quiere decir que sea interesante, que te llame la atención. 2. Seleccionar las ideas que más te gusten. 3. Ordenar las ideas y escribir oraciones con sentido completo. Básicamente, hacer un final que tenga sentido y que esté gramáticamente correcto. 4. Revisar tu versión final fijándote si usaste bien las mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación. Aquí también en la 3 tiene que tener sentido las oraciones y en la 4 que sea gramáticamente correcto. O sea, que no haya faltas de ortografía. 5. Pasar a limpio tu versión final de la fábula y del cuento. Guarda esta actividad para tu caja portafolio. Actividad 2. Construyo mi álbum de vida y la diversidad. Parte 1. Vamos a crear nuestro álbum en el cual pegaremos los cromos que realizamos durante el proyecto. Recorta pedazos de cartón y 7 hojas de periódico o revistas de tamaño A4. Toma un pedazo de cartón, el cual será la portada del álbum. Escribe un título, añádele formas y colores. Puedes utilizar témperas y materiales de casa. Perfora los cartones y las 7 hojas de periódico o revistas y sujétales con los trozos de cinta o lana como observas en la imagen. Entonces, en la imagen, como se puede ver, estoy usando los diferentes materiales para hacer la portada. Actividad 3. Construyo mi álbum de la vida y la diversidad. Parte 2. Manos a la obra. Vamos a pegar los cromos. En la primera hoja de periódico o revista del álbum, coloca el título Clasifico animales. En esta hoja pega la parte superior de los cromos que hiciste en la semana 1, actividad 2.
Clasifico animales, de tal manera que se pueda observar los gráficos y leer la información que se encuentra en la parte posterior. En la segunda hoja del álbum escribe el título, Diversidad natural y cultural. En esta hoja pega la parte superior de los cromos que hiciste en semana 2. Actividad 4. Reconozco diversidad de Misawayi, de tal manera que se pueda observar los gráficos y leer la información que se encuentra en la parte posterior. Básicamente lo que se tiene que hacer aquí es pegar la parte superior de los cromos para que luego para que pueda verse los gráficos. Cuando tú abras tu álbum se pueda ver los gráficos y leer la información que los cromos tienen. En la tercera hoja del álbum coloca el título Clasifico plantas. En esta hoja pega la parte superior de los cromos que hiciste en la semana 3, actividad 1. Clasifico plantas de tal manera que se pueda observar los gráficos y leer la información que se encuentra en la parte superior. Como podemos ver, vamos a pegar los cromos para que se pueda ver en cada hoja los gráficos y la información. En la cuarta hoja del álbum escribe el título Conozco y sazono mis plantas. En esta hoja pega la parte superior de los cromos que hiciste en la semana 3, actividad 2. Conozco y sazono mis plantas, de tal manera que se pueda observar los gráficos y leer la información que se encuentra en la parte posterior. En la quinta hoja del álbum escribe el título Las actividades económicas de mi provincia. Y en esta hoja pega la parte superior de los cromos que hiciste en la semana 4, actividad 5. Actividades económicas de mi provincia, de tal manera que se pueda observar los gráficos y leer la información que se encuentra en la parte posterior. Básicamente, en las 5 hojas vamos a escribir los diferentes títulos que tenemos, como clasifico animales, diversidad natural y cultural, clasifico plantas, conozco y sazono mis plantas, y en la última página las actividades económicas de mi provincia. Luego vamos a coger una pega y vamos a pegar los cromos que van con cada hoja, con cada título, para que se pueda ver en cada hoja el gráfico y la información que estos tienen. Actividad 4. Creo más cromos para mi álbum. ¿Te fijaste que sobraron hojas en tu álbum? Te invitamos a completarlas con las recetas que te gustan a ti y a los demás miembros de tu familia. Conversa con tu familia sobre las recetas de su preferencia. Recetas de cocina, qué es lo que les gusta cocinar, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que les gusta comer. Elige 2 recetas de su agrado y identifica los colores y sabores de su tierra. Básicamente, ¿de qué colores son esas recetas? ¿Qué sabores, qué ingredientes tienen de su propia tierra? Prepara 2 cromos de tamaño de la mitad de una hoja tamaño INEN. En la parte frontal de cada mitad de la hoja escribe el nombre de la receta y dibújala. En la parte posterior anota o pega la receta. ¡Felicidades! Llegaste al final del proyecto. Te invitamos a preparar en familia una de las recetas que colocaste en tu álbum para degustar y disfrutar los sabores de tu tierra. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es 2 cromos de esas 2 recetas. Vamos a dibujarlas, escribir la receta en la parte de adelante y en la parte de atrás. En la parte de adelante escribir el nombre de la receta y el dibujo, y en la parte de atrás la receta, cómo se la prepara. Actividad 5. Activity 5. Actions and subjects in school. Listen and read along what Jasmine tells her grandmother about school. Escucha y lee lo que Jasmine le cuenta a su abuela sobre la escuela. In school, my English teacher teaches us to read and to write. We learn about history and geography. She teaches us how to use good language in Spanish. Math is important for everyday life. Science opens our eyes to new things and makes us investigate. With art, we can express feelings with pictures and handmade things. I love music too. Answer the questions about the school activities.
Contesta las preguntas sobre las actividades de la escuela. What are you learning now in your class? What are you doing in math? What are you investigating in science? Básicamente lo que este párrafo comenta es sobre la escuela en general. ¿Qué hacen en la escuela? ¿Qué diferentes materias tienen? Entonces, tienen inglés, donde la profesora les enseña a leer y a escribir en inglés. También aprenden de historia y geografía. Les enseñan también español y cómo usar el lenguaje de una correcta manera. También aprenden matemáticas, aprenden ciencias, aprenden arte, que arte les ayuda para expresar sus emociones por medio de fotos o cosas hechas a la mano, o sea, diferentes manualidades, diferentes cosas que cada uno hace con diferentes materiales y también que les gusta la música. Entonces, básicamente este párrafo describe las diferentes cosas que hacen en cada materia en la escuela. Ahora lo que tú tienes que hacer es describir qué es lo que tú estás aprendiendo en tu clase ahora. Puede ser en mate, puede ser en inglés, en historia, en geografía, en cuáles o en todas las clases. ¿Qué estás haciendo en todas las clases? ¿Qué estás aprendiendo? También específicamente qué estás aprendiendo en mate y también qué estás investigando en ciencias, qué estás aprendiendo en ciencias sobre las plantas, el sistema solar, cualquier cosa que estés aprendiendo en ciencias, puedes describirla.